Damos paso al último ponente de esta sesión de Geología y Paleontología, que es Francisco Javier Rodríguez Tobar. Es doctor en Paleontología por la Universidad de Granada y catedrático de Paleontología desde 2008. Actualmente es director del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada y editor del Spanish Journal of Paleontology. El título de su charla es El CSI de la Paleontología, icnólogos tras las huellas del pasado. Gracias. Hola, buenos días. Gracias. En primer lugar, agradecer a la organización por haberme invitado y, sobre todo, agradeceros a vosotros por la asistencia. Uno está acostumbrado a asistir a multitud de congresos nacionales, internacionales, donde nos reunimos científicos, pero realmente tener una asistencia tan numerosa en personas que quizás no están todas ellas relacionadas con el mundo científico o son ajenas al mismo, pues la verdad es que estoy gratamente sorprendido y os agradezco vuestra asistencia. Y especialmente para enseñaros la labor de algunos otros paleontólogos que no nos dedicamos a los dinosaurios, no nos dedicamos a las plumas, no nos dedicamos a aspectos quizás tan llamativos o que a la sociedad la atraen tanto. Y entonces tengo la oportunidad de divulgar aquí alguna otra parte de la paleontología, ¿no? Entonces, quizás deciros que, en cualquier caso, se considera un fósil a cualquier resto de organismos que vivieron en el pasado y que, junto con aquellas manifestaciones de actividad, pues, a falta de restos de materiales de su cuerpo, pues ponen de manifiesto su existencia real. Pero bueno, en general, pues la sociedad o todos estamos acostumbrados, por lo que leemos en prensa, o bueno, hemos visto las charlas anteriores de Carlos o de Francisco, estamos acostumbrados cuando hablamos o oímos hablar de fósiles de grandes piezas esqueletales o esqueléticas, como esta mandíbula inferior de mamut, que pertenece al Departamento de Estratigrafía y Paleontología de aquí de la Universidad de Granada, aquí Arzuaga, en una exposición de la misma recientemente, o incluso en tejidos y cuerpos blandos, como los que se pueden reconocer en algunos materiales, como el ámbar, el alquitrán, etcétera, ¿no? En algunos casos, pues todos lo hemos visto, especialmente en algunas tiendas o incluso en algunos de vosotros que he visto que conocéis el aula museo de paleontología del departamento, pues la existencia de moldes, réplicas como estas que tenemos aquí o esta foto aquí del departamento del aula museo o impresiones, ¿no? Pero el registro fósil es mucho más amplio, la gama del registro fósil es mucho más extensa y quizás el extremo serían los quimiofósiles o fósiles químicos, que enlazando con la primera charla que nos ha dado Jesús hoy hablando de Marte, pues esos quimiofósiles son aquellas moléculas de origen orgánico y que no se encuentran en la materia orgánica y que por tanto pueden poner de manifiesto la existencia de vida. También serían fósiles, serían el extremo de los fósiles. Entonces, cuando Jesús ha dicho que el estudio de Marte es un estudio integrado en el que hay paleontólogos, biólogos, etcétera, el paleontólogo sería el que estudiaría este tipo de restos fósiles, ¿no? Esos quimiofósiles o fósiles químicos. Pero yo vengo a hablaros incluso de otro tipo de restos fósiles, que incluso son quizás menos conocidos. Son lo que se denomina en general estructuras biogénicas o las trazas, las huellas. Son todas aquellas estructuras fósiles o recientes y que de carácter individual y especialmente si están relacionadas más o menos de manera evidente con el organismo que las produce. Hablaríamos en ese caso la disciplina de la paleontología que estudia ese tipo de restos fósiles es lo que se denomina icnología. La paleoicnología sería el estudio de esas huellas, de esos restos en el registro fósil, y la neoicnología cuando se estudia en organismos actuales. Y aquellas personas que nos dedicamos a estudiar esas trazas son lo que nos denominan, somos los icnólogos, estudiamos las trazas de icnología. Entonces, en este sentido, pues todos conocemos o hemos oído hablar de las trazas, ¿no? Desde lo que pueden ser las raspaduras, roeduras, por supuesto las pisadas, los rastros de pisada, como las que reconocemos en los rastros de los dinosaurios, algunas pistas cuando son
estructuras continuas. En algunas perforaciones, como las que podemos reconocer en la playa, en algunas de las conchas o incluso en restos de árboles, en restos de troncos, igual que se reconocen en el registro actual, se reconocen en el registro fósil. Por supuesto, todas aquellas que reconocemos en las plantas, perforaciones en las plantas, agujeros de alimentación, rastros en semillas, etcétera, e incluso dentro de las trazas hay un cajón desastre, una zona gris, en las que se incluyen pues, las cacas fósiles, lo que serían los coprolitos, las egagrópilas, gastrolitos, algunos nidos, telas de araña e incluso capullos. Entonces, todo ese tipo de gama de restos fósiles son los que estudiamos los icnólogos y forman el cuerpo de la icnología. Entonces, he titulado mi charla como los icnólogos, como el CSI de la paleontología, porque verdaderamente, un poco para que sea más familiar, deciros que el trabajo que llevamos a cabo es muy parecido al que podrían llevar los investigadores del CSI. Llegamos a nuestro área de estudio, en ese área de estudio tomamos las muestras, nos llevamos las muestras al laboratorio y hacemos el análisis de esas muestras en el laboratorio y, por último, intentamos resolver el caso. Llegamos al área de estudio, vamos a estudiar el área de estudio. ¿Qué hacemos? Vemos las trazas, definimos la estructura, la relación entre la traza y el material en el que se encuentra, la morfología de la traza, la disposición de la traza. Aquí os traigo un ejemplo que vamos a seguir a lo largo de toda la charla, en la playa de la Griega, en Asturias, con unas huellas de dinosaurio que las estudian en el Museo del Jurásico de Asturias. Entonces, como digo, en ese área de estudio estamos y cogemos la toma de muestras con cuadrantes, medidas, longitud en distancia entre las trazas, morfología de las trazas, ángulo de las trazas, es decir, toma de todos aquellos datos que nos van a servir para aumentar la información a la hora de resolver el caso. Muy conocido también, aquí tenemos el ejemplo que os he dicho de la playa de la Griega, por ejemplo. Muchas veces, en lo que respecta al registro de las trazas, es difícil llevarse las trazas directamente desde el afloramiento. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer moldes, hacer réplicas directamente en el afloramiento. Aquí tenemos en ese ejemplo que os he dicho de la playa de la Griega, en el que se limpia, se impregna de algunos plásticos especiales, siliconas, etcétera, y se hacen los moldes, que luego nos llevaremos al laboratorio a estudiarlo. Igual que hablamos de moldes de huellas de vertebrados, también algunas de huellas de invertebrados. Aquí tenemos algunos ejemplos de trazas actuales de agujeros formados por cangrejos, ¿no? Y una vez que hemos tomado todos los datos, nos vamos a analizarlos, nos vamos a tratarlos a nuestro laboratorio. Análisis de las medidas que hemos tomado, tratamiento de fotografías, digitalización de los moldes. También en el laboratorio, mucho, comparación con organismos actuales. Aquí tenéis algunos ejemplos de investigadores de grupos de Canadá que trabajan con bivalvos, que trabajan con algunos tipos de crustáceos, para ver qué tipo de trazas hacen ellos. Reconstrucciones tridimensionales. Aquí tenemos un ejemplo con cigarras, trabajar en el laboratorio con cigarras, ver qué tipo de trazas hacen y comparar las trazas de organismos actuales con trazas del registro fósil para poder interpretar qué organismos las generaron. Este ejemplo lo podemos ver todos los días nosotros en la playa, a ver qué trazas hacen los organismos, como esta de arenícola, los montículos, los sedimentos que depositan, ver cómo las hacen en organismos actuales y compararlos con el registro fósil. Otro ejemplo que se utiliza mucho en el análisis de las trazas, el tratamiento de imágenes. Estos son sondeos del ODP, de campañas para interpretar cambios paleoclimáticos, cambios paleoceanográficos a partir del estudio de las trazas. Tratamientos de laboratorio permiten observar, permiten reconocer las trazas, que sin ningún tipo de tratamiento sería difícil de reconocer. ¿Hemos llevado a cabo todo el tratamiento, el análisis en nuestro laboratorio? Intentamos resolver el caso, intentamos interpretar la información que nos han dado todo ese tipo de trazas, todo ese tipo de huellas. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos estudiando de la playa de la Griega, el análisis de las trazas, distancia de las trazas, morfología de las trazas, la profundidad de las trazas,
nos permite conocer características como el organismo que la generó, el peso, la longitud, el movimiento, el comportamiento que tenía ese organismo. Aquí tenéis algunos ejemplos. O el estudio de las cacas fósiles, de los coprolitos o de las egagrópilas. Ese tipo de trazas que estaban en esa zona gris nos permiten conocer cómo era el organismo que la generó, qué tipo de alimentación tenía, cuál era su comportamiento, cuál era su relación con el medio en que vivía, ¿de acuerdo? O muchas de estas trazas, muchas de estas huellas están relacionadas directamente con el comportamiento del organismo que las genera. Algunas son trazas de descanso, como estas que tenemos aquí formadas por estrellas de mar, trazas de locomoción, trazas de cultivo, de trampa, trazas de habitación, trazas de escape, de manera que la propia traza ya directamente nos permite conocer un determinado comportamiento de ese organismo. Ese tipo de información no la podemos obtener con otro tipo de restos fósiles. El tipo de hueso o el tipo de esqueleto, las plumas, etcétera, nos pueden hablar del tipo de organismo, pero no de su comportamiento. Sin embargo, las trazas sí. Aquí tenemos un grupo de etnólogos de los que nos reunimos, grupo del CSI, de los que nos reunimos periódicamente para poner de manifiesto nuestras actividades. Y bueno, estudios en cuanto a interpretaciones paleoambientales, etcétera, porque determinadas trazas están relacionadas con determinados ambientes en concreto. Y de manera importante, por ejemplo, interpretaciones evolutivas. Los primeros organismos, la primera señal de vida en la Tierra no fueron organismos esqueletales, no fueron organismos que dejen un registro fósil de esqueleto, fueron organismos de cuerpo blando, organismos que son muy difíciles de reconocer en el registro fósil. ¿Cómo los reconocemos? A partir del estudio de las trazas. Por tanto, simplemente daros las gracias y poneros de manifiesto que la paleontología pues tiene distintas disciplinas y que no solamente se trata de los grandes esqueletos, los grandes restos fósiles, sino que también las trazas, las huellas y la etnología nos permite conocer en gran medida cómo era la vida a lo largo del pasado. Muchas gracias por vuestra atención.